¿Hasta cuándo vivirá nuestro Sol? Su luz es una de las pocas cosas que tenemos totalmente garantizadas a lo largo de nuestra existencia. Sentimos que siempre estuvo y siempre estará, iluminó los días a los dinosaurios, calentó la piel de nuestros tatarabuelos, calentará la de nuestros tataranietos y seguirá presente cuando nuestro planeta ya no quede rastro de vida y sin embargo el Sol también morirá. La estrella alrededor de la cual gira se formó hace unos 4.600 millones de años, con el colapso gravitacional de una nebulosa formada principalmente por helio e hidrógeno que conforman el 98% de la masa del Sol. De la misma nebulosa, durante los siguientes 600 millones de años, se fueron formando los planetas, las lunas y cinturones de asteroides. El Sol entró en su etapa actual, la más estable, llamada secuencia principal desde hace ya 4.000 millones de años. El Sol quema millones de toneladas de material por segundo, sobre todo hidrógeno, volviéndose más denso en su interior y al mismo tiempo más caliente y brillante en su superficie. Cada 100 millones de años su brillo aumenta un 1%. Dentro de 1.000 millones de años, cuando sea un 10% más brillante que hoy, evaporará los ríos, los mares de nuestro planeta, volviéndola inhabitable. En contrapartida, derretirá el hielo de Marte, que podría comenzar a albergar condiciones para la vida. 2.000 millones de años más tarde, su temperatura en constante aumento volverá a cubrir de helio nuestro planeta, en este caso de burbujeantes lagos de aluminio. Cuando su principal combustible, hidrógeno, esté a punto de agotarse, la temperatura del Sol se estancará y comenzará un paulatino descenso. Al mismo tiempo, su tamaño aumentará vertiginosamente en su expansión, absorberá a Mercurio, Venus y puede que a la Tierra. Dentro de 5.000 millones de años emitirá la mitad de calor que actualmente lo hace, en su radio será 256 veces superior. En estas condiciones, la única y remota posibilidad de vida en nuestro sistema solar estará en Titán, una de las lunas de Saturno. Para ese entonces, habrán transcurrido 12.000 millones de años de su nacimiento. Ya se habrá convertido en una gigante roja en esta etapa final como estrella activa durante sus últimos 120 millones de años. Su comportamiento será cada vez más impredecible, su tamaño y luminosidad sufrirá repentinos aumentos y reducciones. La fusión de carbono junto con restos de helio e hidrógeno expulsará al espacio grandes porciones de masa en forma de nebulosa. Ya no habrá ninguna esperanza de vida en su entorno y se seguirá enfriando lentamente hasta convertirse en una enana blanca. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con un amigo y suscríbete al canal.